Paninin tonali domingo, nican pehuas totequi, inin icatonahuatlahtol. En este día domingo empieza nuestro trabajo sobre la lengua náhuatl y pues también agradecemos a los que nos apoyan, IBI México, Bunco, Xochimilco, la Asamblea de Migrantes Indígenas que nos apoyan para este trabajo sobre la lengua náhuatl. Y pues seguramente los que nos siguen esperan más información, esperan más datos sobre el calendario llamado Tonalpowali, llamado Tonalmachir también. Aquí hemos encontrado una imagen que es más grande, que es más clara, nos va a ayudar un poco más. Pero antes de seguir con lo que estamos trabajando también, esta idea de Huitzilopochtli, que ya tenemos, que vamos a ir también platicando, y que aquí se relaciona, pues Huitzilopochtli también representa el sol. Pero antes de eso, pues vamos a ver aquí unas palabras. Estas palabras se siguen usando en la región que mencionamos de la Huasteca, porque ahí es donde hemos trabajado, hemos trabajado algunas cosas en la tradición oral muy interesantes y también agradecemos a las personas con las que hemos platicado, con las que nos han informado. Pues también de los libros también hemos tomado muchas ideas. En los libros hay mucho, en los códices, mucha información sobre el calendario. Aquí no vamos a profundizar mucho, pero quiero platicarles qué es aquí Tleyoyotili, o como variante también se puede decir Tliyoyotili, así. Pero escuchamos de una persona de la Huasteca Potosina, de la región de Tamazunchale, ya aquí en la ciudad. Esta persona seguramente ya no vive, hace mucho tiempo, estaba enferma, pero antes de que se fuera, platicamos muchas veces con esta persona. Y entonces, siempre que nos reuníamos, platicábamos de nuestros pueblos, platicábamos de los relatos, los cuentos, de cómo vivimos en nuestros pueblos. Y él, alguna ocasión, nos dijo esta palabra, Tliyoyotili. Y yo le preguntaba cómo era eso. Claro que en diferentes pueblos, comunidades nahuas, se guardan cosas diferentes, algunas muy particulares. Algunos pueblos no tienen de algo que puedan comentar, de una tradición. Otro pueblo un poco más lejano puede ser que no lo tenga, pero a veces todo eso se va complementando. En este caso, él comentaba algo muy interesante, y a propósito aquí, porque estamos viendo el Tonalpowali, Tonalmachiotl, esta representación del sol, esta cuenta del sol, porque estamos viendo eso, quise relacionar aquí algo que es relativo también al sol. Él decía, esta persona, en ese tiempo, bueno, ya era una persona no tan mayor, tendría unos 40 años, recuerdo, 40 años. Desafortunadamente no recuerdo el nombre, porque en esas fechas yo no me ocupaba en anotar a las personas como investigación. Era como algo de amistad con él, platicar, porque éramos de la Huasteca. Y él decía que su mamá le contaba que cuando era niña, allá en San Luis Potosí, en el municipio de Tamazunchale, le contaba que cuando se levantaba, digamos, el abuelo de esta persona que tenía 40 años, hace unos 20 años, que antes de irse a trabajar a la milpa, hacían un acto o un ritual que se llamaba Tleyoyotili, pero que era antes de que saliera el sol. Antes de que saliera el sol, ese abuelo, esa persona, le decía a sus hijos, porque aquí cuenta la mamá que era pequeña, les decía a sus hijos, a ver, vengan todos, aquí reúnense conmigo, ya me voy a ir a trabajar a la milpa. Y que hay una hoja, ahí yo no la conozco, pero que hay una hoja que se llama Tonalmalacat, literalmente significa la hoja redonda del sol, ¿sí? La hoja redonda del sol, Tonalmalacat, así. Y dice, como era muy temprano, se dice
que entonces esas hojas redondas, tenían como el rocío de la mañana. Y entonces tomaba, el señor decía que tomaba, el abuelo tomaba esa humedad, ese rocío, y se los echaba en la carita a los niños, a sus hijos, y les decía, ahora miren hacia donde sale el sol, con el rocío en la cara. Y él empezaba como a hablar, a rezar, y que su rezo se llamaba Tleyoyotili. No se acuerda esta persona de ese rezo, ya no se acuerda, pero dice que empezaba a hablar antes de que saliera el sol, mirando con ese rocío en la cara, y que terminaba ya, pero que sí se acuerda que le llamaban Tleyoyotili. Y entonces ya que terminaba su rezo, digamos su rezo o su invocación o su saludo, ya entonces ya les decía, bueno, ahora sí, ya me voy a trabajar. Y ya se iba a trabajar a la milpa. Esto me pareció muy interesante porque también los mexicas, hay textos donde nos dejaron cómo saludaban al sol, en la mañana, a mediodía, en la tarde, casi en varias etapas del día. Ellos tenían ritual al sol, seguramente tenían palabras de uso ritual, pero el hecho de que quedara algo ahí en esas comunidades nahuas de San Luis Potosí, pues nos llama la atención, pienso que hay que valorarlo, porque hay dos palabras aquí, tonalmalacatl, literalmente dice, esa persona decía, la hoja redonda del sol. Malacatl es como decir malacate, pero él dice que se refería a una planta redonda, sus hojas, yo no la conozco. Y tonal, pareciera aquí que ellos ya tenían por costumbre con esa hoja, esa planta, como de uso ritual para el sol, porque aquí está tonal, ¿verdad? Así como se llama tonal machiot y tonal powali, y aquí tonal malacatl. Eso es importante. Así podemos ir encontrando cosas que han quedado en los pueblos y que creo ahora que debemos valorarlo, debemos escuchar a las personas. No es un relato así nada más, sino que esta persona que nos contaba decía que su mamá realmente lo vivió y nos llegan así, dos palabras así, nos llegan, pero también lo que sí ya no llega es el rezo, pero Tleyoyotili, a mi entender, no es fácil trabajar sobre esta palabra. Tle o tli es fuego, yo es esencia del fuego. Lo que yo entiendo, o sea, aquí se duplica yo, si podemos decir de un verbo, sería tleyoyotía, tleyoyotili ya se sustantiva con doble L, y entonces lo que yo entiendo es como tomando la esencia del fuego, tomar la esencia del fuego, ese acto, ese ritual que hacían en esta región. Eso es lo que yo entiendo. Porque, pues, precisamente veían con mucho respeto una deidad como algo muy importante, como es y sigue siendo importante el sol. Y los investigadores, muchos dicen, como el señor Caso, Antonio Caso, él escribe un libro que dice El pueblo del sol, el pueblo mexica, el pueblo del sol. Pues vamos a ver qué es lo que queda todavía en los pueblos, algo relativo al sol, ¿sí? Aquí les voy a platicar algo más. Aquí me faltó una L, debe ser también tonal, fíjense cómo aquí también está tonal, ¿verdad? Así como aquí nos dejaron tonal machiot, tonal powali. Y aquí tonal yoyomit. Afortunadamente esto sí lo entiendo un poco más porque yoyomit para la huasteca significa bordado, un bordado. Y tonal es el sol, lo que significa entonces el bordado del sol. Y mirando precisamente esto, digamos con un poco de imaginación, parece un bordado, ¿verdad? Un poco, yo llegué a ver un tonal yoyomix. ¿Qué quiere decir tonal yoyomix? Lo llegué a ver en una manta ya muy moderna, la manta, dibujado un sol más o menos a esta manera, pero ese sol, a ver si se ve, le ponían ojos y le ponían precisamente boca así, no recuerdo la nariz, pero así ya está como humanizado, y lo bordaban. Yo vi
uno sobre todo, no tengo uno a la mano, pero sí los he visto. Aquí así lo bordaban, así como rayitos, ¿verdad? Así. Todo iban bordando, así parecía. Y eso le llamaban tonal yoyomicl, las señoras, los señores. Pero, ¿qué creen que este tonal yoyomicl, dónde se usaba el bordado del sol? Pues se usa todavía, hoy en día, cuando se va a hacer, por ejemplo, una petición de lluvia, se va a hacer una ofrenda de lotes, en varios momentos se usa el bordado del sol, se hace, lo hacen, hay alguien que sabe hacerlo, que sabe bordar. En la Huasteca hay muchas mujeres que bordan muy bonito, de diferentes maneras, y algunos recuerdan los símbolos antiguos y los retoman, y algunos ya son modernos. Pero este me parece no tan moderno, y me parece muy tradicional a mi parecer, una manta cuadrada, ¿sí? Así, grande, digamos, esa manta así, ahí dibujaban, bordaban el sol, por eso es tonal yoyomic, es esto, ¿verdad? Este es el nombre. Y lo que quiero decir, a mí me parece muy relativo a esto, como veían los mexicas, ese tonal yoyomic ya terminado, bien bordado, se ponía repone, perdón, en un poste como un palo, un tronco, más o menos a la altura del techo, que serían unos casi 3 metros. Depende del lugar, depende de las personas. Y arriba lo ponían esto, así esa tela, arriba se pone sobre una especie de X, también de madera. Y entonces sobre ese bordado se va a poner ofrenda, precisamente se pone ofrenda, y esa ofrenda es para el sol. Y como es como una X aquí donde se detiene esta tela, tonal yoyomic, entonces aquí también pueden quedar unas aves, unos patitos, guajolotes o pollos. Esa es la ofrenda al sol. Y esa ofrenda al sol tiene que hacerse, se hace todavía, hasta arriba de un cerro, hasta la cumbre de un cerro. Y esa ofrenda y ese espacio, ese momento también, en algunos casos también se puede danzar. Si es que si se puede, se va a danzar, ¿sí? Pero hay lugares donde ya no se puede danzar porque está arriba del cerro y hay muchas piedras, no se puede danzar, así nos tocó alguno. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues lo retomo aquí, tonal yoyomitl, el bordado del sol, como se usa hoy en día en la Huasteca, para relacionarlo con el tonal poguali, que se parece un poco el tonal yoyomitl, ¿verdad? Aquí da la importancia al sol nada más. Claro, acá tiene más símbolos, pero afortunadamente quedó algo muy parecido, pero eso está en piedra, esto se sigue haciendo, se sigue bordando. Eso es lo que también necesitamos valorar, porque lleva su tiempo hacer ese bordado, lleva su tiempo hacer esa ofrenda al sol, ¿sí? Tiene su momento, tiene su simbolismo. Pues lo interesante de esto es ese respeto, esa reverencia, esa relación con el sol, todavía está ahí, todavía ahí se representa. Digamos que si alguien borda, una mujer borda así un sol y le llama tonal yoyomitl, el bordado del sol, entonces esto es muy cercano a la escritura, ¿verdad? Porque con un bordado así, mucha gente náhuatl hablante, todavía algunas mujeres y hombres recuerdan la palabra tonal yoyomitl. Entonces, esto es escritura, así como aquí se recuerda tonal machiol, tonal powali, acá tonal yoyomitl, y esto es para la ofrenda al sol. Eso tenemos que ahora reflexionar, tenemos que valorar, yo digo, todos, los que nos interesa este tema de la escritura náhuatl, de la lengua náhuatl, la cultura náhuatl, y también lo que hay en otros pueblos, ¿verdad? Mayas, mixtecos, zapotecos, también tienen cosas parecidas, ¿verdad? Solo que no los conocemos. Por lo pronto, pues estamos trabajando con la lengua náhuatl. Y precisamente
También se dice Ipowal, lo escuché de una persona mayor, Ipowal tonati. Los mexicas decían tonatiu al sol. Aquí lo que queda es Ipowal tonati, ligeramente así. Pero quiere decir su cuenta, I es su de él, su cuenta del sol. Allí aparece, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Se parece a Tonalpowali, aquí está Powal, ¿verdad? La I no lo tiene, solo que está desaglutinado, ¿verdad? Se parece un poco, es una variante. Realmente su cuenta del sol. Ustedes dirán, bueno, ¿a poco queda en los pueblos nahuas sobre la cuenta del sol? Quiero decirles que sí. Yo creo que no solo en la Huasteca se cuenta esto, sino que también se habla de un Metztlapowali, cuentas de la luna. Las cuentas, los números, lo contado de la luna. Y el Ipowal Tonati, su cuenta del sol. Pero quiero decirles un poco de cómo es que alcanzamos a entender ahora, también después de haber leído los documentos, cómo es que podemos identificar todavía algún lapso de tiempo, cuenta del tiempo. Por ejemplo, nosotros le llamamos Toquistli a unas días, fechas de siembra. Por ejemplo, en estas fechas que en la región siembra, aunque no llueva, a veces se siembra. Algunos ya siembran más cercano a junio, porque ya va a llover. Toquistli entonces es tiempo de siembra. Esa palabra viene de toca, sembrar, pero ya decir toquistli se sustantiva ese verbo toca, sembrar. Y entonces por eso toquistli quiere decir una serie de siembras. Siembra el vecino, siembra el otro vecino, siembra el otro compañero, sembramos todo en la comunidad. Cada quien puede ir ciertas fechas, ¿sí? Como puede ir teniendo el terreno limpio, entonces se va sembrando. Entonces, toquistli, tiempo de siembra. Entonces ya se dice ahí, de todo lo pronuncio, toquistli, es tiempo de siembra. Ahora diré algo más, entonces va creciendo el maíz y de repente ya cuando hay elotes se hace una fiesta también, se llama Elomanilistli y lo que significa es Elomanilistli, tiempo de ofrendas de elotes, tiempo de ofrenda de elotes, o sea, se hace una fiesta, un ritual porque ya se dieron los elotes, digamos que es la primera cosecha, debe haber danza, debe haber rezo, debe haber, sí, comida. Es un regocijo, es bonito, porque nosotros decimos que debemos hablar con Chicomexochitl, es la esencia, el espíritu del maíz, digamos, y entonces hay que traer elotes de la milpa para que Chicomexochitl esté aquí en la casa. Si tiene su casa, que se llama Xochicali, pues hay que llevarlo allá. Y si trabajamos, hablamos, danzamos, hacemos esta fiesta, este ritual, entonces Chicomexochitl, la esencia del maíz, que es niña, niño, padre, madre, va a estar ahí en las milpas de la comunidad. Si no, le hacemos caso, si no lo tratamos bien, con danza, con música, con rezo, con ofrenda, no le damos de comer también, pues se va al cerro, se va a otro lugar. Pero también decimos, debemos darle de comer a Chicomexochitl, a esa esencia del maíz, a ese tonal del maíz, porque nos da de comer. El maíz nos da de comer. Debemos darles de comer también. Algunos dicen, es el principio de la reciprocidad, ¿verdad? Ese es un valor que está ahí también, debemos verlo, debemos escucharlo, ¿sí? Entonces ahí habla de tiempo, Elomanilistli, tiempo de ofrendas de elote, así lo traducimos, una serie de ofrendas de elote. Y a veces incluso yo he escrito un poco sobre eso, me acuerdo que decían unos tíos, la señora Sabina de la Cruz, el señor Hermelindo Flores decían, de repente ya llegaban unos cuervos atrás de la casa. Detrás de la casa había un zapote negro, un árbol de zapote negro. Acá hay zapotes blancos, ¿verdad? Pero los zapotes negros son árboles muy grandes. En temporada ya de invierno, de repente ya llegaban los cuervos porque ya empezaba a madurar el zapote negro y les gustaba mucho el zapote negro y entonces ya como aviso de que ya empezaban a madurar. Pero yo escuché varias veces a mis tíos decían Powal Tliltzapotl, quiere decir Ipowal Tliltzapotl. Realmente dice es su cuenta del zapote, pero quiere decir
fecha, su tiempo de darse el zapote, el tiempo en el que hay zapote negro. Usaban ese término, ipowal, ¿verdad? Si se daba otra cosa, como se dan muy medido en el tiempo, así, o sea, el zapote se da en esas fechas, digamos así, de forma natural. Pero si el capulín que se da, digamos, en mayo, también se puede decir ipowal capulín, tiempo del capulín. Y es donde entonces esas observaciones de los antiguos, de los abuelos, así fueron observando la naturaleza, fueron midiendo el tiempo, fueron sistematizando esas observaciones, digamos, y fueron observando el sol, ¿verdad? Y por eso pudieron decir, como en la Huasteca, ipowal tonati, ¿verdad? Y acá en México dijeron tonalpowali, la cuenta del sol, los números del sol, contado del sol, lo que se cuenta del sol, lo que se enumera del sol. Y así podemos irnos platicando, así podemos ir entendiendo esta idea del tiempo entre el pueblo náhuatl. Bueno, los invitamos también a las personas que nos siguen, que nos ven, y también debemos agradecer. Queremos invitarlos a suscribirse y también queremos agradecer su apoyo porque pues muchos de los que nos escriben, nos preguntan, nos anima a seguir trabajando y precisamente estamos agradecidos. También nos escriben amigos nahuas, afortunadamente, eso nos enriquece también. Y nos escriben también pues gente que estudia el tema de los códices, de la lengua. También les agradecemos mucho. Pero sí los invitamos a suscribirse. Sí, seguimos aquí. Y bueno, también en la Huasteca se dice tonati y istotilis. Quiere decir eso es muy interesante. Tu danza del sol, literalmente dice, que el sol tiene una danza. Digo, un amigo que también ya encontramos aquí en la ciudad, y más o menos teníamos la misma edad, hace unos 20 años, decía que en su comunidad, Colula, hacían también la danza del sol, danza al sol. Y me preguntaba, me decía, ¿tú sabes quién debe llevar la danza? ¿Quién debe ir adelante en una danza del sol? Y yo le dije, no. En mi pueblo pues se hacen otras danzas. Él me dijo, debe llevarlo, estar a la cabeza, el hermano mayor de una familia, la danza dedicada al sol. Me pareció sorprendente lo que me dijo, y me dice, y además dice, eso lo vamos a asociar con el dibujo también. Además me dijo, debe hacerse un círculo, o sea, un sol en el suelo, y luego ahí adentro del círculo poner un molcajete boca abajo, y la piedra del molcajete con la que se muelen las salsas y todo esto debe ir adentro, o sea, abajo, ¿no? Se pone primero la piedra y luego el molcajete como tapando la piedra de moler el molcajete. Eso es de uso entonces ritual de el molcajete. Para nosotros también en mi pueblo es de uso ritual el molcajete. Es importante pues ahí. Eso también me sorprendió porque yo no había escuchado eso y siempre que escucho cosas así, siempre pienso pues cuántas cosas hay en los pueblos que no están escritas, pero que se siguen viviendo y nos siguen enriqueciendo y nos siguen dando en qué pensar. Seguramente estuvieron escritas muchas de estas cosas, pero muchas cosas afortunadamente siguen en la práctica y eso es muy valioso para los que nos interesa trabajar en esto, ¿sí? Tonati y Istotilis. Pero precisamente no acaba ahí esto del sol. En estos días en que llueve mucho, también en la región de la que estamos hablando, cuando era niño, llovía mucho y a veces no podíamos salir fácilmente por la leña, por el maíz, al campo, a trabajar porque si uno usa el azadón va arrancando las hierbas de raíz, a veces no se secan porque está lloviendo 4 o 5 días, no se seca y a veces vuelve a pegar. Pues a veces no salíamos, pero si teníamos comida, pues no salíamos.
Si teníamos leña, pues no salíamos, pero si no teníamos leña, aún así teníamos que salir por la leña, aunque mojada. Ya luego ya se secaba ahí, prendiéndolo ahí en la lumbre, ¿no? Lo que quiero comentar es que pareciera que somos caprichosos. Cuando así como ahorita estamos, parece que no va a salir ya el sol porque todo está lloviendo, lloviendo y no hay esperanza de que salga el sol, pareciera, ¿verdad? Que todo está nublado y ya van días así. ¿Qué pasa? Yo digo que parece que somos caprichosos porque entonces mi tía sobre todo, recuerdo, decía que así le enseñaron a ella. Yo era niño y entonces me decía de repente, oye, Santos, saca la ceniza, me decía. Saca la ceniza del fogón, saca la ceniza que tenemos por ahí. Le hicimos ombligo del fuego, tlexictli, o tlexico. Y entonces me decía, saca la ceniza y ya dibuja al sol en el patio de la casa. Dibuja un sol grande para que ya haya sol, me decía. A mí eso me gustaba mucho. Para ella no era un juego, para mí sí. Y yo sacaba luego la ceniza, hacía un círculo grande y le ponía sus rayos, más o menos como esto. Así le ponía sus rayos y todo. No le ponía ojos, pero sí ponía sus rayos. Pero yo creía en eso porque me decía, si dibujas el sol, va a salir el sol, para que ya salga el sol, para que ya no llueva. Por eso digo, pareciera que somos caprichosos, pero ¿cuántos no también aquí en la ciudad? A veces decimos, ojalá ya no llueva tanto, pero cuando hace mucho sol, ¿qué decimos? Ojalá ya llueva, ¿no? Ojalá ya se nuble, ojalá ya venga la lluvia. Así estamos, así también, nosotros así lo veíamos. A mí lo que me gustaba era por un lado, que ella fuera, yo lo hacía con gusto y como juego, pero para ella algo muy serio. Igual yo creo que el señor, el de que acabamos de platicar, este señor, que el abuelo que dice que echaba rocío en la carita a sus hijos y luego iban ya con ese rocío en la cara a recibir al sol antes de que saliera. También no parece juego, sino algo muy serio, ¿verdad? Ritual. Seguramente se sentía mejor haciendo ese ritual. Imagínense que pudiéramos retomarlo, tuviéramos esa hierbita, que tuviéramos esa actitud con los pequeños, o con los hijos, o con los nietos, o con los amigos. A ver, vamos a recibir al sol, vamos a decir algo que ahora ya no sabemos, como lo decía él. En mi pueblo por lo menos no hacíamos eso. Ahora ya dijimos esto, me voy a trabajar. No creo que haya sido una influencia española, ¿verdad? Porque aquí es, recordemos pues, hacia el sol, ¿verdad? ¿Mm? Bueno, así vamos juntando todos estos relatos relativos al sol. Los antiguos, seguramente, para hacer esto, así como se ve ahí, observaron mucho la naturaleza, ¿verdad? Aquí se ve. Por eso ahí aparecen el venado, el conejo, el carrizo, el jaguar, el águila, flor, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Que observaron la naturaleza, observaron con lo que convivían, ¿verdad? Alrededor de ellos, de las comunidades. Y el sol pues es muy notorio y entonces lo observaron, midieron sus ciclos, lo observaron mucho, de tal manera que hicieron el Tonalpohualli, Tonalmachirt. ¿Algo más que tengan pregunta? Sí, Tengo duda en lo de que decía que el molcajete era algo muy importante para ustedes, ¿no? sí. ¿Qué representaba o qué es para ustedes? Bueno, vamos a decir algo. Aquí borro aquí para escribir. Bueno, el molcajete, que es molcashit, y que muchos lo reconocerán, molcashit. Generalmente los molcajetes son más o menos así. Aquí tienen una piedrita. La piedrita debe ser volcánica, debe ser muy maciza, muy negrita, aunque también en algunos lugares hemos visto también de barro, ¿verdad? Ese es el molcajit.
que tiene siempre debe tener 3 patitas, 3 bases. Lo que puedo decir yo es que se toma como algo, como un instrumento mágico. Se usa siempre para hacer las salsas y otras cosas, para moler. Es el chile, la ajonjolí ahora y otras semillas y todo, ¿no? Está muy en la cocina, pero para algunos se toma como algo mágico. Eso es lo que yo entiendo. Este compañero que dice que el molcajete, luego la piedra abajo, o sea, imagínense que aquí lo volteamos así y la piedra queda en medio. Ahí es donde para nosotros eso es lo mágico. O sea, lo mágico aquí en este sentido es que toma como fuerza a ese acto. Les voy a platicar un poquito que parecerá como no tan usual. Todos los pueblos tenemos cosas así, ¿no? En alguna ocasión teníamos puercos en la casa y los puercos siempre estaban sueltos y había campo abierto, sí. Les dábamos de comer en la mañana como a las 6. Pues ya se iban a buscar frutas tiradas por ahí, mangos, X cosas, capulines, lo que hubiera pues de frutas, raíces, y se iban lejos a donde nosotros no sabíamos ni siquiera a dónde se iban, y ya sabían regresar en la tarde, otra vez les dábamos de comer. Sí, era siempre. Alguna ocasión se perdió un animalito, uno de esos, se perdió. Parece que era valioso, animalito, porque a veces los vendíamos y ya teníamos un dinerito, o a veces los comíamos para una fiesta. Recuerdo, yo estaba chico y escuché que mi tía le decía a mi tía le decía, te perdió tal puerquito. Y echaba las tortillas. El comal estaba abajo y una mesa por allá su metate. Seguía, él le preguntó así mi tío, ¿qué hacemos? Ella no le contestó. Tomó el molcajete, tomó la piedrita también de moler, puso casi exactamente en el centro de la casa. Así yo lo vi. Y lo puso así boca abajo también. Luego tomó un olote, hizo así, lo golpeó así como si fuera un tambor. Luego le dijo, no te preocupes, va a regresar. Algo, digamos, mágico, ya después de días que se perdió así, porque debió regresar diario. Después regresó. Y entonces para mí, yo creo en eso porque lo vi, ¿no? En eso, digamos, como para algunos es mágico, para algunos es solo una creencia, solo es algo, como dicen, una superstición, pero es posible que otros pueblos tengan lo mismo. Y ya aquí en la ciudad me he comprado algunos libros, ya que conozco algunos libros de las culturas indígenas y demás, pero en el pueblo, pues yo ni siquiera sabía escribir la lengua náhuatl de niño, ni sabía escribir nadie, no teníamos muchos libros por algunas cosas, o sea, solo la lengua, la cultura, y no sabía que se hablara el náhuatl en tantos estados de la República, que se hablan en más de 20 estados de la República. Se escribe y que hay libros y que hay diccionarios, pero en ese tiempo no. Pero lo quiero decir también es que ya en algún momento en que tenía algún dinerito, dije, voy a ir a una librería y me voy a comprar de los libros sobre el tema indigenista o indígena, los que yo pueda. Y fui a una librería y encontré, y afortunadamente en esos tiempos me encontré un libro de la señora, debo mencionarlo, la señora Rigoberta Menchú, y decía en uno de sus libros una anécdota parecida. Igual dice que se les perdió un animalito en su casa. No recuerdo si la mamá o el papá, pero también tomaron el molcajete, lo pusieron boca abajo en la tierra, que el animalito después, no recuerdo si era puerco también, me parece que sí, regresó. Y ella explicaba eso, dice, nosotros creemos en esto. Y entonces dije, pues ya no somos los únicos en la casa. También los mayas, claro. No podíamos explicar más, no podíamos explicar, o sea, cómo funciona, por qué funciona, pero es algo parecido. Pero no solo eso hay, sino hay otras cosas más, Y esto lo tienen muchos otros pueblos, ¿sí? Pero la cosa aquí es que hemos tomado casi estas costumbres o saberes de los pueblos como eso, como supersticiones. No son válidos. Es imaginación, sí. ¿Cómo? Como cuentos, ¿no? Como cuentos, nada más.
Muchas cosas así se han ido perdiendo, pero digamos que puedo decir ahora que no solo los pueblos indígenas de aquí de México o de América tienen cosas como estas, o tenemos cosas como estas, sino otros pueblos del mundo, seguramente. Entonces tenemos que reflexionar en estos saberes, en estas cosas que cuentan los abuelos, las abuelas, este, y, y ahora repensarlos y verlos como algo valioso, como algo importante, y a lo mejor escribirlos. Yo digo que pues en ese sentido hay otras cosas, porque como lo vimos ahí con el sol, la danza del sol, ahí está la piedra. Bueno, déjenme decirles una, a ver si no los aburro. El amigo Ticochco del que hemos platicado, el amigo Ricardo Ticochco de Tlaltipanco, Puebla, nos contaba algo un poco parecido de una piedra. Él decía que en su comunidad tenían gallinas, pero no tenían gallos. Yo creo que su comunidad era muy pequeña. Él lo decía así, y que había un arroyo, un río así, un río, y había otra comunidad donde la gente decía, bueno, ahí sí tienen gallos, las personas tienen gallo, las gallinas, pero estas gallinas aquí que ponen huevos pero no tienen gallo, si como se dice, las echamos para que empollen, no van a salir los pollitos. Entonces debemos ir por unos huevos que tengan gallo y ponerlo a nuestras gallinas. Eso decía Ticocho. Dice, pero ¿qué crees que pasaba? Que íbamos por los huevos del otro lado del río, regresábamos y aún así no salían los pollitos. Entonces preguntamos, ¿qué pasa? Si tienen gallo, esas gallinas, de esos huevos de esas gallinas. Y dice que alguien se acordó y dijo, cuando vayan por los huevos de las gallinas de allá de la otra comunidad, dice, en la canasta, en medio de la canasta donde están los huevos, pongan una piedra antes de pasar el río, pongan una piedra y ya pasan y ya lo ponen las gallinas. Y empezaron a hacer eso, dice. Y entonces ya las gallinas ya empezaron a ver pollitos. Y que la gente se preguntaba, ¿y por qué la piedra? Entonces, ¿qué les dijo esta persona? Es que el agua, el río, tiene una esencia, tiene una fuerza. Y como los huevos son agua, resta vida, le afecta al huevo. Pero con la piedra, ya no. Como que amortiguaba esa energía del agua, esa energía doble, que ahora podemos decir doble, que hemos platicado mucho. Podrían para otro pueblo una cosa simple, pero algo debe tener de cierto por ahí. A lo mejor los científicos de ahora, algún químico de ahora, algún científico de ahora, podría explicarnos un poco más de esto. Pero esa es una costumbre, eso pasó en el pueblo de Tlaltipanco, Puebla, nos contaba el amigo Ticocho, así de esta manera. Pues si nosotros pudiéramos retomar ese uso de las piedras, los antiguos usaban piedras aquí de jade, en las orejas, aquí de aretes, en la nariz, usaban piedras aquí, aquí. A lo mejor hemos perdido esa parte, ese conocimiento, porque ¿qué pasa si yo uso el jade? ¿Qué pasa si uso la turquesa? Pasa algo con los que me ven, ¿verdad? Sí me siento un poco diferente. Si yo tengo un collar de un abuelo de hace mucho, y me dicen, oye, tú que eres joven nieto o bisnieto, tataranieto, te vamos a dar este collar de piedras preciosas que usaba tu abuelo hace mucho tiempo. Te lo pongo, seguramente me sentiré agradecido, diré que llevo algo valioso, seguramente me dará contento, me dará alegría, y seguramente la gente me dirá, oye, qué bonito collar, ¿dónde lo tomas? Oye, para comprarme uno, no, pues es que es de mi abuelo. Y digamos así, sí le damos un valor a las piedras, ¿verdad? Sí. Posiblemente los antiguos podían decirnos algo más, ¿verdad? Haya más conocimiento sobre las cosas, ¿no? Sí, además nosotros mismos le damos valores diferentes a las piedras, a las cosas, a la madera. Pues seguimos. Quiero retomar ahora al personaje de Huitzilopochtli, que era representante del sol.
contar un poco, decir un poco de cómo este personaje, por un lado, se dice que, bueno, repetimos aquí, lo toman en un lugar que se llamaba Colhuacan, y en el Códice Boturini viene un cerro, que ya ustedes han visto cómo se representan los cerros, pero este cerro tiene una como curva. Pienso que no representan exactamente una curva, sino una oquedad dentro del cerro. Para mí yo lo veo así. Pero ahí se ve que tiene una oquedad, y ahí se ve una cabeza de persona. No parece exactamente persona porque nada más se ve la pura cabeza, y aquí sí tiene un tocado de colibrí. Ya el dibujo ya parece ser más, bueno, colonial, un códice vuelto a hacer, y sí se ve como dice que lo cargaban. No sabemos exactamente eso, cómo es que lo cargaban, pero sí los documentos dicen también si cargaban, pero sus huesos. Pero aquí lo interesante es el colibrí como nahual, así como dicen que nace allá, ya está, ya en donde parten los mexicas, no sabemos si otros pueblos nahuas seguramente, en una cueva en Colhuacatepec, Aztlán Chicomostoc. Algunos dicen que Aztlán estaba un poco más alejado, una isla, pero en el Boturini está aquí Aztlán y luego sigue Colhuacan, perdón, o Colhuacatepec, sí. Ya está Huitzilopochtli como una representación, cargando los Teomama, que es decir, los que crean lo sagrado. Huatepec, cerca de Tula, se dice que nace Huitzilopochtli. Ahí es donde es un poco difícil, no es tan fácil entender quién es Huitzilopochtli, pero a la vez se dice que es un sacerdote que viene guiando, es Huitzilopochtli, ¿verdad? Que a pesar de su pierna no tan bien, no tan normal, avanza más que los otros, corre más que los otros. Entonces en Cohuatepec nace. Aquí es interesante esto, ¿cómo nace? Se dice que nace y que inmediatamente que nace, porque lo quieren matar, se arma como guerrero y vence todo un ejército. Claro, podía ser motivo de risa, podemos decir, bueno, no parece tan real, ¿no? Lo que sí parece es que es un guerrero de nacimiento, tiene un don muy fuerte que vence todo un ejército. Pero ahora, ¿qué es lo que quiero platicar yo? Lo relacionaban con el sol. Decían que era la representación del sol en el pueblo de Tenochtitlan. Que sí, a mí me parece que también yo lo entiendo así. Tenía otro nahual, no solo el colibrí, sino una serpiente, la Xiucoatl. También en los códices aparece, sí, Huitzitzil Nahuale, el que tiene nahual de colibrí, Xiucoanahuale, el que tiene nahual de serpiente de azul o de fuego. Sí aparece en su atuendo muchas veces, sí, pero aquí también hay una serpiente, digamos, aparecen dos serpientes aquí, dos serpientes que tienen extremidades, ¿verdad? Pero son relativos al sol. Pues para algunos estos representan los rayos, estos serpientes. Claro, ahí están muy simbólicas, ¿no? Pero entonces Huitzilopochtli también representa el sol. Yo lo entiendo, sí, su nahual, que es colibrí, precisamente su nahual, su máscara, su tocado. Sí, también los documentos dicen que el colibrí representa el sol, porque se dice que el colibrí en invierno, o sea, hiberna, bueno, cuando hiberna se dice que casi como que muere como que se seca, dicen así los documentos, que se cuelga su pico así en un tronco y que como que se seca, se muere. Para los mexicas entonces representaba vida, muerte, porque según esto moría y como que resucitaba, como que revivía otra vez ya en la primavera y ya otra vez andaba chupando las flores y demás. Entonces por eso también representa el sol y porque el sol, digamos, una parte en que el sol, y eso se puede ver allá en el Templo Mayor y en los documentos donde aparece el Templo Mayor dibujado así como entero, una parte, una torre, más o menos como esto, una torre está hacia acá
una torre un poco hacia acá. Y esta parte, digamos, una parte parecida, se le llamaba Tonatiuh Ixchal, la abertura del sol, porque se dice que en esa parte de Tenochtitlan, donde está el templo mayor, había un momento en que justo a la mitad pasaba de esa pirámide, así, el sol, como un marcador en la arquitectura, y que cuando el sol, como en estas fechas, va hacia allá, hacia el sur, para lo que observaron los mexicas es que se iba haciendo como pequeño, 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 y alumbraba menos, como si fuera muriendo, ¿no? Muriendo, muriendo, muriendo. Y precisamente el colibrí también, mientras va el sol disminuyendo, va en invierno se calienta menos el sol. El colibrí también se dice que entonces como que descansa, pero como que muere y luego revive. Pero entonces para los antiguos era como si el sol muriera hacia allá, digamos, y luego ya de regreso viene creciendo, creciendo, creciendo otra vez, sí, como si reviviera, digamos, así, y ya calienta mucho ya, en la primavera. Entonces ahí es donde yo entiendo que ese colibrí también representa al sol, y así lo dicen también los libros, ¿no? Pero yo lo que entiendo es que por eso este personaje, su fuerza, su tonal, lo toma con el sol. Por eso entonces su nahual es colibrí. Pero también si tiene otro nahual, por lo menos sabemos que tiene otro nahual, porque dice Xucoanahuale, tiene nahual de Xucoatl, y esa Xucoatl que hemos visto en los códices tiene extremidades, o sea, tiene manos, tiene pies, que no es muy grande, pero muy, muy simbólica, y él tenía otro nahual, o sea, esencia. No sabemos si de nacimiento tenía ese, y el colibrí se lo agregan después, o se lo adjudican después, o lo gana después, o lo trabaja después, lo adquiere después, ese nahual. Que de esto pues ya nos cuesta trabajo entender, pero sí hay documentos donde se habla de esto, y también en la tradición oral. Quiero comentarles precisamente que para los mixtecos, y eso lo supe hace poco, lo leí, esa serpiente que tiene extremidades le llaman Yahweh. Y leí en una compilación de una persona que estaba, que sí recogió esto, decía que entre los mixtecos todavía no hace mucho, cuando un niño nacía y sabían que su nahual era Yahweh, esa serpiente con extremidades, para otros que sabían de eso, de esas esencias, de esos tonales, de esos nahuales, y que trabajaban eso, decían que tenían manera de quitárselo al niño antes de que cumpliera 7 años. Los podían quitar ese nahual poderoso, digamos, y adjudicárselo a ellos para hacerse más poderosos. Pero entonces les decían a los papás, si sabían que un niño tenía ese nahual muy favorable, digamos, para la vida, una serpiente con 2 extremidades, en náhuatl Xucoatl, en mixteco Yahweh, debían cuidar ese niño muy bien hasta los 7 años. Claro, no dice cómo debían cuidarlo, pero sí dice debían cuidarlo para que no le quitaran su nahual, su esencia, su tonal. Pero que si cumpliendo los 7 años, ese niño ya podía defenderse solo. Parece como si Huitzilopochtli hubiera nacido también con ese nahual de Xucoatl o Yahweh, ¿verdad? Yo pienso que ese es un nahual natural, y que el colibrí lo adquiere después, o se lo adjudican, o lo trabajan, o algo, porque se dice también, ya terminamos con esto, que una persona que trabaja en ese sentido y que tiene un nahual favorable y se sabe cuándo nace, podía reunir en su persona hasta 13 esencias tonales, 13 nahuales, y se hacían poderosos. Eso lo cuentan los chiapanecos, eso lo cuenta el señor Samuel Ruiz, el obispo, que dicen que en una persona en que entre más nahuales tuviera, pudiera adjudicarse, más poderosa se hacía, y la gente, la comunidad, les tenía hasta temor, y a veces hasta los mataban. No, ¿cómo podíamos explicarnos eso si ya no tenemos mucho acceso a esta información, a estas cosas? Pero parece ser que en los pueblos todavía hay mucha tradición oral, y eso nos puede ayudar a entender muchos de los símbolos que los mexicas dejaron, que es de los pocos pueblos de los que más hay escrito, y de los que muchos dejaron en piedra, y que hoy en día
difícilmente podemos leerlas. Aquí estamos tratando de entender algunos símbolos, tratando de deletrear algunas cosas y ayudándonos con la tradición oral. Pero bueno, esto es lo que yo les puedo comentar y agradecemos a IBI México, agradecemos Bunko Xochimilco, agradecemos los que nos siguen y los que nos escriban, ojalá nos sigan escribiendo y demás, pues personas que también nos apoyan, los compañeros aquí también que nos apoyan, pues muchas gracias.